Proverbios capítulo 23, versículo 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. La perseverancia, ese es el tema que vamos a estudiar esta noche. Hemos leído un pasaje bíblico donde el Señor nos hace una advertencia, un llamado de atención, nos da una enseñanza. Dios nos dice que nuestro corazón puede llegar a tener envidia, amén, de los pecadores. El versículo dice, por tanto, dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Mucha gente que no está luchando por agradarle a Dios como nosotros, quizás están mejor, humanamente hablando, materialmente hablando. ¿Sí o no? Y tienen dinero y quizás tienen su empleo. Y usted podría preguntarse por qué aquel que roba, que es corrupto, que es pecador, por qué tiene una casa bonita, por qué está lleno de salud, por qué tiene lo que yo quisiera tener, y yo que tengo a Dios y que temo a Dios, vivo como que apurado, como que alcanzado, como que con lo suficiente, ahogándome en las necesidades. Esa pregunta que uno se hace o que alguien se hace, tiene muchas respuestas, porque podría ser porque usted no estudia, ¿sí o no? Podría ser porque usted es conformista. Podría ser porque a usted le ha costado arriesgarse en la vida, en invertir, en trabajar, en estudiar o inclusive en buscar un poco más del Señor. Amén. Como podría ser que usted está viviendo un tiempo donde el Señor está tratando con usted. Está tratando con usted para moldear su carácter, para afirmar su fe, para que usted aprenda a confiar en el Señor en la escasez y en la abundancia. Como podría ser también que el enemigo te está haciendo daño, te está atacando y te has descuidado y él ha encontrado formas o entradas, puertas abiertas para hacerte daño. Pero también podría ser que usted, en vez de perseverar en las cosas del Señor, aún en medio de la necesidad, hay un pecado en su vida que no ha querido dejar. Y ese pecado puede estar permitiendo que la presencia, la manifestación de Dios no se dé en tu vida. Estamos aquí. Porque la ruina también puede llegar por causa de pecados en los que uno persevera. Pero el llamado hoy es a perseverar en el temor de Dios. Amén. Si esa última respuesta se identifica con tu vida, entonces tienes que hacer un pare serio y dejar ese pecado, porque el llamado de Dios en este versículo es que perseveres en el temor de Jehová. Amén. Todo el tiempo. Diga conmigo, todo el tiempo. Otra vez, todo el tiempo. Esto significa en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Pero también significa en la abundancia, en la escasez. También significa
en el momento de necesidad, en el momento en que soy amenazado, en el momento en que estoy en una posición privilegiada, en el momento en que estoy siendo bendecido también. En todo tiempo. Pero también significa en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la etapa adulta de nuestra vida, en la vejez. Amén. Dios en su palabra está diciendo, persevera en el temor de Jehová. Ahora, perseverar en el temor de Dios en este tiempo tan corrompido es complicado. No voy a decir que es imposible. No voy a decir que es difícil, tampoco que es fácil. Porque el Señor en su gran poder dice en su palabra, llevad mi yugo y mi carga, que es fácil y ligera. Es fácil y ligera porque Él está con nosotros, pero es un yugo. Y es una palabra allí que parece que tiene una contradicción, porque Él habla de un yugo y dice que es fácil. Eso está en Mateo 11, 28, 29 y 30. Llevad mi yugo, porque es fácil. Él dice que es fácil, pero dice que es un yugo. Lo maravilloso de esta figura que el Señor usa allí es que Él se ubica en la posición de un buey viejo. Porque cuando habla de yugo se refiere a un instrumento que le colocaban a dos animales, a dos bueyes. Y Él dice, llevad ¿qué? Mi yugo, o sea, yo lo llevo contigo. Porque un yugo no se le podía colocar a un solo buey. Y si dice, mi yugo era de Él. Ahora, Él te está invitando a que te lo coloques con Él. Y el buey representa a Dios en algunos libros de la Biblia. Ezequiel y otros libros muestran a Dios representándose con rostro de hombre, de águila, de león y de buey. De león y de ¿qué? De buey. Y cuando Jesús dice, llevad mi yugo, Él está diciendo, yo soy un buey viejo, lleno de fuerza. Ven acá y únete a mí como un buey joven y vamos a colocarnos este yugo. Es un yugo. Amén. Y no es fácil humanamente hablando, pero espiritualmente hablando no es difícil. Así que estamos en ese punto allí. Vamos a ubicarnos en el punto neutral entre no es fácil humanamente hablando y no es difícil espiritualmente hablando. ¿Sabe por qué? Porque si tratas de ponerte el yugo solo, no podrás. Pero si te unes a Jesús en su llamado, será fácil, porque Él hará la obra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen aquí? Porque es un yugo. Y tenemos que perseverar en esto, unidos a Cristo. Trabajando con Cristo, caminando con Cristo, viviendo en Cristo, creyéndole a Cristo, pensando en Él y como Él. Estamos aquí hablando su palabra todo el tiempo. Diga conmigo, todo el tiempo. Otra vez, todo el tiempo. En privado, o sea, a solas y en público, rodeado de personas. Todo el tiempo perseverar en el temor de Dios, en Cristo. O sea, salimos a la calle y somos tentados por el mundo, por la carne, por el diablo. Somos tentados por nuestras propias pasiones. Eso llega, pero tú tienes que cumplir este llamado. Tienes que perseverar en ese momento, en el temor de Dios. Tienes que decirle a esa tentación, no puedo. Llegaste, pero no puedo. En el libro de Génesis, Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, está al acecho. Con todo
tú te enseñorearás de él. O sea, Dios le dice a Caín, Caín, tú puedes tomar decisiones. Estamos aquí. Y yo estaré contigo, así como lo dijo Jesús, lleva mi yugo. Yo estaré contigo para darte la fortaleza de tomar las mejores decisiones. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, por favor? Mire, si va a aplaudir, apláudale con gozo. Estaré contigo para darte la capacidad. Eso era lo que le estaba diciendo. Pero Caín no escuchó a Dios. Prefirió matar a su hermano. No escuchó al Señor. Dios nos dice en este versículo un llamado totalmente claro. Antes, persevera en el temor de Jehová. Te verás tentado a tirar la toalla en las cosas de Dios porque no hay plata en la casa. Y a ir a rebuscarte de cualquier manera. Te verás tentado a sacarle provecho a los negocios al máximo, aún fuera de lo legal, porque hay necesidades. Te verás tentado a no diezmar porque no te alcanza para pagar. Te verás tentado a dejar las responsabilidades de la iglesia porque no tienes tiempo. Te verás tentado a dejar de orar porque estás cansado. Te verás tentado. Alguien me está escuchando aquí. Pero Dios te dice todo el tiempo: persevera, que Dios no falla. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen aquí? Dígale que está a su lado: Dios no falla. No tire la toalla. Cómprate 100 toallas y cárgala. Tira una y te quedan 99. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero sigue. Te estoy hablando de que cada paso de tu vida glorifique al Señor. Cada palabra de tu vida. Te verás tentado a tirar la toalla cuando te decepcionen, pero tú sigue, que Él no falla. ¿Alguien está aquí? Te verás tentado a dejar de orar cuando no ves respuesta, pero sigue. Él responde a su tiempo. Y quizás tú ves que Dios sana a otro y a ti no te sana. Amén. Es duro. Yo una vez estaba enfermo y oré por otro enfermo y Dios sanó al enfermo y yo seguí enfermo. Y yo después llegué a la casa y dije: Señor, ¿a qué estamos jugando? Después le pedí perdón al Señor. ¿Sí? Porque uno se hace preguntas. Bueno, medio abrí la boca, oré, hiciste la obra y yo seguí enfermo. Bueno, y ese poder tuyo que descendió allí no alcanzó a rodarse un poquito. Yo estaba allí, sí, y a tocarme a mí también. Nos pasan cosas así, pero Dios espera que perseveremos. Dios no llamó a gente cobarde. Por eso la Biblia dice: los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de Dios. Por eso la Biblia dice: no les he dado espíritu de cobardía. En el libro de Timoteo, amén. Si no me equivoco es segunda de Timoteo 1:8, no recuerdo bien el texto. Pero allí dice: no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder. Diga amén. Diga: Dios me dio espíritu de poder. Otra vez: Dios me dio espíritu de poder. Haga así: Dios me dio espíritu de poder. Así que todo espíritu de cobardía, ¿qué? Se va afuera. ¿Cuántos lo creen? Vamos para adelante con Cristo. ¿Alguien me está escuchando? Y a su nombre. No podemos ser cobardes. Yo me imagino Gedeón cuando vio que tenía 300,000 soldados y de repente queda como con 20,000, no sé cuánto fue que se fueron. Y después Dios sigue simplificando su grupo. Dios le dice: son menos los que necesito. Y se queda con 300. Él pudo haber tirado la toalla, pero dijo: no, yo sigo. Usted tiene que seguir. Y a veces Dios nos mete en situaciones
para que nuestra fe se afiance, para que no confiemos en nuestras propias fuerzas, en lo que tenemos o en lo que podemos hacer, sino para confiar en lo que Él puede hacer y para que toda la gloria sea para Él. Amén. Si sucede algo grande, que pueda decir Dios lo hizo, y a su nombre, y a su nombre. Pero no tire la toalla. Yo admiro mucho los personajes bíblicos, porque fueron hombres que vivieron vidas solitarias la mayoría. No tuvieron el privilegio que Dios le dio a la iglesia, de estar rodeado de un grupo de personas con su misma fe, de tener una Biblia, de tener la llenura plena, constante del Espíritu Santo, su guía. No tuvieron el privilegio de tener el poder de la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, para hablar en su nombre. No tuvieron esas cosas. No tuvieron de pronto un líder que les acompañara, un padre espiritual que les ayudara siempre, o un pastor. No había eso. A ellos les tocó solo. Y podemos recordar personajes como José, que fue vendido por su familia y le tocó casi 15, 20 años solo. Y seguir allí en el temor de Dios. Hoy es tan triste ver que hay hermanos que cuando quedan o cuando salen del círculo que los cubría en la iglesia, o sea, se van a un barrio donde no pueden congregarse, o se van a otra ciudad, y ya aquellas personas que les llamaban, que estaban allí de alguna u otra manera cerca, motivándole, no están, enseguida pierden la identidad cristiana, se apartan del evangelio, se olvidan del temor de Dios, y uno dice, wow, ¿qué pasó? ¿Sabe qué fue lo que pasó? Afloró la persona que siempre había estado allí. Sí, porque cuando tú tienes en claro esta palabra, donde vayas, estés acompañado o estés solo, siempre vas a perseverar en el temor de Dios. Siempre vas a estar allí. Y es lo que vemos en los hombres de la Biblia. Daniel en Babilonia, Noé haciendo el arca. Y siga mirando en la Biblia personajes bíblicos como Elías, que llegó a decirle a Dios, estoy solo he quedado yo y me quieren matar, porque no veía a nadie a su alrededor. Nosotros tenemos que perseverar todo el tiempo. Es una lucha, pero Dios va a estar con nosotros. ¿Alguien lo cree aquí, por favor? ¿Alguien lo cree aquí, por favor? Diga conmigo, Dios estará siempre con nosotros. Escuche lo que dice Isaías 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Este es un versículo hermoso. Dice la palabra, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué sucederá con las personas que su mente está conectada con Dios en todo tiempo? ¿Qué dice allí? ¿Tú guardarás en qué? En completa ¿qué? Completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Allí está la clave de estar en el evangelio. Que usted constantemente tenga al Señor. Allí. Donde tú estés, porque usted no puede dejar su empleo. Usted no puede dejar sus responsabilidades. Usted no puede encerrarse en la habitación. Me voy a encerrar en la habitación para no salir y para que nada me tiente, para no contaminarme con nada. ¿Cómo le haces tú si vas por la calle y estás escuchando la música que muchos ponen? Por lo menos yo vivo en un sector donde los fines de semana me encienden un parlante de este lado y el otro de este lado. Y a veces no se entienden las dos canciones, no se entienden.
Y yo a veces digo, bueno, que uno tiene una glándula, no me acuerdo el nombre de la glándula, que uno es receptivo a la música y reacciona en base. Entonces yo digo que no vaya a salir un día de esto haciendo así. Sí, 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 pero yo tengo que perseverar en el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, como le pasó a un hermano que estaba esperando un transporte en un terminal y espere y se sentó allí y espere, y de un momento a otro él dice que la pierna empezó sola a moverse al ritmo de la música, ¿verdad? Que le rodeaba allí, y él como que reaccionó de repente y yo, ¿qué estoy haciendo? Porque es normal que uno como que le siga el ritmo, ¿sí o no? Pero usted tiene que detenerse de una vez. Hay que perseverar en el temor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y vas por la calle, tú no te puedes encerrar y decir, me voy a meter en el cuarto porque me voy a contaminar. No, no, tú tienes que salir y tienes que llevar a los niños a la escuela y tienes que ir a tu empleo. Y si trabajas en un lugar donde hay una cantidad de personas inconversas, tú no te puedes esconder, porque escrito está, lo dijo Jesús, una luz no se enciende para estar escondida o debajo de una vasija, de un almud, no, sino para que alumbre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No estamos llamados a encerrarnos. Tenemos que salir, pero seguir con el temor de Dios. Porque vas a ir a lugares donde te vas a encontrar con personas que no temen a Dios. Hombres, escúchame mujer, que no temen a Dios y que te pueden mover el piso. Sí, tú los ves, wow, este hombre sí es simpático. Sí. No me vayan a decir ahora las mujeres, no, ya. Sí. Pero usted tiene que decir, yo soy casada, yo soy una mujer de Dios. Si usted es soltera, no, yo espero en Dios, un hijo de Dios. No como decía una hermana, no, un incircunciso. Lo mismo los hombres. Uno llega a lugares, va al centro, va a una tienda y te encuentras con una mujer, con varias. Y ya esta es la era donde los hombres no enamoran. Eso era antes, que practicaban el silbido, el piropo, compraban que la escarapelita, no sé qué. Ya ese comercio está bajando. Sí, ya eso no, se saltan eso. Sí, ya no. Ya. No se necesita mucho. Y si no hay temor, mire esas redes sociales, Dios mío, mire. Usted puede conocer a una persona a través de su Facebook. Sí. Porque si usted le teme a Dios, aún en el Facebook usted lo muestra. Usted lo muestra públicamente. Pero usted ve ese Facebook que es una cantidad de imágenes sensuales, una cantidad de cosas que lo que hacen es llamar a resaltar la sensualidad, a atraer a los hombres o a las mujeres. Se toman fotos así, ¿verdad? Y que salga la pompis y que salga la no sé qué y que se muestre por aquí y esto y aquello, los hombres también. ¿Dónde está el temor de Dios? Sacuda que está a su lado y dígale, es con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Sí. Alguien dijo, de la abundancia del Facebook, habla tu comentario, algo así. Sí. A eso. ¿Cuántos dicen aleluya? Mire, hermano, el temor de Dios tiene que estar en nuestra vida en todas las áreas. En el cuerpo hay que mostrar el temor de Dios. Es cierto, y yo lo tengo claro, escúcheme bien, que Dios no, el énfasis principal de Dios no es lo de afuera, es lo de adentro, el corazón. Pero decir que a Dios no le importa lo que usted hace con su cuerpo es mentira, y es una doctrina diabólica. Porque la Biblia dice que tenemos que presentar a Dios nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Entonces, yo no puedo decir que yo temo a Dios y vestir mi cuerpo como sea.
Usted no se puede ir ni al extremo del libertinaje ni al extremo del legalismo. Pero si yo encuentro en la palabra algo que lo dice la palabra, ya no es legalismo. Porque legalismo significa vivir enmarcado en mandamientos de los hombres. Pero si lo dice la palabra, no son mandamientos de los hombres. Es palabra de Dios. Así que usted tiene que revisar qué tanto temor de Dios muestra usted cuando se viste. Ah, pastor, pero es que el problema está en el otro que mira. No, el problema está en el otro, pero en usted también. Porque está el que quiere mirar y está el que quiere mostrar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí. Y si usted sabe que el problema realmente no es la ropa, sino el pecado, porque el problema es el pecado. Es el pecado. Recuerde que cuando Dios nos hizo desnudo. Llegó el pecado y apareció la ropa. La ropa es una consecuencia del pecado. Porque Dios nos hizo ¿cómo? Dios nos hizo ¿cómo? Una vez había una polémica por la cuestión de la ropa. Entonces yo le dije a un hermano, ¿sabe qué? Para que se acabe el problema, pidámosle al Señor que haga un milagro ya mismo en la humanidad y nos deje en cuero como nos hizo. Sí. Pero para Dios hacer eso tiene que quitar el pecado. Porque el problema es el pecado. Entonces, como el que está a tu lado peca y tú también pecas, tú tienes que tener cuidado con lo que tú te pones para honrar a Dios y tener temor de Dios. Alguien está aquí. Alguien está aquí. Y a su nombre tiene que tener cuidado. Porque estamos en un mundo que no teme a Dios. Y si queremos perseverar en el temor de Dios, que nuestros pensamientos perseveren en el Señor, eso va a afectar entonces toda nuestra manera de vivir. Todo. Desde nuestra forma de hablar en adelante. Pero sin extremo, porque entonces está al otro lado la moneda, los que dicen que si usted no se pone una falda hasta el talón y una camisa hasta acá, entonces usted no es salvo. Eso es mentira, porque nosotros somos salvos es por gracia. Pero está el otro extremo que dice que a Dios no le importa el cuerpo, sino el corazón solamente. Mire, yo le voy a decir algo. A Dios le importa el cuerpo, el talón, el corazón, el cabello, el hígado. A Dios le importa todo. Estamos aquí. Entonces tienes que establecer un equilibrio en tu vida para agradar al Señor. Para no vivir por obras, sino por gracia. Pero agradando al que nos salvó cuando no lo merecíamos, cuando no había cómo pagar. ¿Quién no va a perseverar en algo que vale tanto y que llegó gratuito? Oye, ¿por qué tirar la toalla con Dios cuando no hay con qué pagar esto? Mira, nadie puede pagar la salvación. Y si es gratis, ¿por qué no guardarnos cada día de nuestra vida para el que vive por los siglos? El privilegio grande que tenemos de estar aquí en la casa del Señor y de servirle al Señor y de vivir para Él. Esto no es una carga, esto es un privilegio. Y de pronto has pecado y por el pecado que cometiste quizás quieres tirar la toalla. Por el error que cometiste, por la mala decisión que tomaste, quizás quieras tirar la toalla y decir yo no soy digno para servirle a Dios. Yo te traigo una palabra diferente hoy. En el nombre de Jesús tú tienes que poner una línea y decir yo tengo que seguir luchando. Porque escrito está, lo dijo Jesús, el que persevere hasta el fin. Amén. No me puedo cansar. Tengo que seguir luchando. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Escrito está, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Amén. Y a su nombre. Entonces dile al Señor, ve al secreto de Dios porque Él ve en lo secreto. Y cuéntale tus pecados, tus malas decisiones y toma decisión de cambio. Y persevera en el Evangelio, no te apartes de Dios, persevera sirviendo a Dios. No dejes tirado lo que Dios te ha dado. Y camina con el que vive, camina con el Rey de Reyes. ¿Cuántos creen que su gracia es grande para con nosotros?
Y a su nombre. Tengo algunas cosas aquí que quiero compartir, pero a veces uno se pone a hablar mucho, ¿verdad? ¿Seguimos o paramos? La palabra perseverancia es una palabra muy compleja. Si la miramos desde el punto de vista del significado original, de las palabras griegas que fueron usadas en el Nuevo Testamento y de las palabras hebreas y arameas que fueron usadas en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia fue escrita. Hay una serie de términos que se usaron, estos autores que Dios tomó para escribir los 66 libros de la Biblia, que nos aclaran un poquito más a nosotros lo que Dios dice cuando en un versículo habla de perseverar, dependiendo del texto bíblico donde esté en cada libro. Y esto nos ayuda a nosotros a entender qué es lo que Dios quiere que cada uno de sus hijos haga cuando leen su palabra, que Dios dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué tanto está diciendo Dios allí? ¿Qué tanto significa para Dios esa palabra? Y quiero mencionar algunas rápidamente. El término griego, escuche bien, proscartereo, diga conmigo, proscartereo, significa ser fuerte hacia adelante de una forma intensiva. Diga conmigo, ser fuerte hacia adelante de una forma intensiva. Escuche esto. Perseverar en ser continuamente constante con una cosa o una persona. Lo utilizaron para referirse a las herramientas espirituales los escritores de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Hechos, el médico Lucas usó el término proscartereo cuando escribió en griego el libro de Lucas, donde está la palabra que hoy está como traducida como perseverancia o como perseverar. Busque Hechos 1:14. Y este término en el griego original fue el que se usó para referirse a perseverar. Y donde estaba este término, o donde encontramos este término, donde era usado, se refería a esto. Hechos 1:14, estamos allí. La Biblia dice, todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. El término griego que se usó allí para referirse a la palabra perseveraban, se traduce como perseveraban, fue esta, proscartereo. Significaba hacerse fuerte hacia algo intensivamente. O sea, Lucas estaba tratando de decir, esta gente se fueron para allá, para donde los mandó Jesús, a esperar al Espíritu Santo, y oraron intensivamente y con fortaleza. Nadie los podía detener. Porque es que cuando tú perseveras, nadie te puede detener. Diga conmigo, nadie ni nada. Otra vez, nadie ni nada. Ahora mire que está a su lado, diga, ni siquiera tú. Ni siquiera tú. Nada. Y él escribe usando ese término para referirse a la forma en que oraban. O sea, se estaban fortaleciendo cada vez más. Eran imparables en la oración. Eran imparables en el ruego. ¿Alguien está aquí para desarrollar su vida espiritual de tal manera que sea imparable? ¿O usted está aquí para orar mediocremente? ¿Para orar mecánicamente? ¿Para orar por costumbre? ¿Para orar con somnolencia? ¿Para orar con pereza? ¿Para orar porque otro ora?
¿O está aquí para orar y hacerse fuerte en la oración? ¿Quién está aquí para orar y hacerse fuerte? ¿Quién está aquí para orar y hacerse fuerte? Y intensificar cada vez más. ¿Alguien está aquí para eso? Pues para eso estaba la iglesia reunida antes de que viniera el Espíritu Santo, para hacerse más fuerte en lo que hacía. Y qué bueno es entender estas cosas. Porque a veces oramos hasta de mala gana. Y a veces cuando se ora, no oramos. A veces tenemos la mala costumbre en la iglesia, que cuando se va a orar, ese es el momento que esperamos para salir a caminar. Para ir allá afuera, para ir acá, para ir allá. Porque nos da pena cuando se está hablando, se está haciendo otra cosa y me van a ver. Entonces, en medio de la oración, como algunos, la costumbre de cerrar los ojos, entonces la gente, ahora no me van a ver, ahora sí ven. Hasta los líderes hacemos eso muchas veces. ¿Cuántos están aquí, por favor? Y a su nombre. ¿Para qué oramos? La perseverancia. La perseverancia. Hay otros textos donde se usó el mismo término, proscartereo, como Romanos capítulo 12. Lo usa el apóstol Pablo para escribir acerca de esto. Capítulo 12, en el versículo 12. Y se refiere a la oración una vez más. Y se usa el mismo término refiriéndose a hacerse fuerte en algo de manera intensiva, de manera que no te pueden detener. Estamos allí. Versículo 12, Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Y qué más? Constantes en la oración. Perseverancia. Hagamos algo esta noche. Trázate una meta, pero que sea de verdad. Tú a nivel personal. Cada semana tu oración será un poco mejor. Cada 8 días tú vas a intensificar un poco más. Y si ni siquiera estás orando, empieza por 5 minutos. Y decide orar 5 minutos esta semana. Sé que tú podrías decirme, pastor, 5 minutos. Sí, es mejor 5 minutos. Porque la oración es más que un hábito. Es una disciplina. Es una experiencia que se disfruta y se vive. Y si tú te lanzas de 1 a 1 hora, te vas a cansar y no vas a poder lograrlo. Y vas a terminar frustrado y decir, ¿por qué no lo logro? Si yo quiero. Entonces, mejor detente. Ora todos los días 5 minutos, pero a los 8 días sube otros 5. Tendrás la fortaleza para subirlo. Y ora 10 minutos esa semana cada día. La otra semana ya no ores 10, ora 15. Y así sucesivamente. Cuando tú vengas a ver, tendrás una disciplina en tu vida. Estarás perseverando en la oración. Porque Dios nos llamó a perseverar en el temor de Jehová, pero también en la oración. ¿Estamos de acuerdo? Y el temor de Jehová formará nuestro carácter. La oración afirmará nuestra vida espiritual. Cuando un creyente persevera en estas dos cosas, en la oración y en el temor de Jehová, es un creyente que tiene futuro. Es un creyente que Dios va a usar. Es un creyente que Dios va a llevar lejos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tómalo en esta noche. Tómalo para tu vida. Saluda que está a su lado y dígale, persevera en Dios.